en el capítulo 1. Abra su Biblia. Y sermón tiene que escuchar es el de hoy. Aleluya. Romanos 1:17. Y voy a predicar bajo el tema la Reforma Protestante. Un grito de luz. Wow. Un grito de luz. Y dice la Biblia en Romanos 1:17, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese texto se merece que se repita. Óigalo bien. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí no habla de tradiciones. Ahí no habla de religiones. Se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, dígalo fuerte, mas el justo, por la fe en Cristo, vivirá. ¿Y por qué dice vivirá? Porque usted va a vivir para toda la eternidad. Diga conmigo, Señor, habla mi vida. En el momento que usted le diga al Señor, habla mi vida, el Señor, créame que le va a hablar. Pueden sentarse, mis amados. A ver. Hoy 31 de octubre. ¿Qué celebra el mundo? Hoy 31 de octubre. El mundo, y cuando digo el mundo tengo que incluir todos, porque pensamos que la celebración del 31 de octubre es solamente los niños. Hoy en día no, hoy en día todos. 31 de octubre los niños y aún muchos adultos celebran una festividad completamente pagana y que no agrada al Señor, que le llaman el Halloween. Peor aún, han disfrazado en los últimos tiempos esta celebración y le han minimizado el impacto de lo que significa, cambiando los disfraces por disfraces de caricaturas y de superhéroes. Cuando yo me criaba todavía los disfraces tenían que ver con cosas horrendas. Todavía es así. Pero la mayoría hoy en día han cambiado eso por disfraces de muñequitas o de personajes o de cantantes o de celebridades. Y lo usan como excusa para tener un recuerdo de cómo me veía yo disfrazado de tal o cual persona. Pero la realidad es que la intención del enemigo es la misma. Es la misma celebración pagana y mundana y diabólica que permea hoy en día en el mundo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando hablo de la iglesia del Señor estoy hablando
del grupo de creyentes lavado por la sangre del Cordero. Aleluya. Celebramos también el aniversario de lo que se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI. Muchos creyentes ni siquiera saben lo que es eso. Aun cuando se enseña en las escuelas, en historia, pero muchos ni siquiera saben que hoy 31 de octubre es aniversario de ese gran día de la Reforma Protestante. O sea que estamos celebrando aproximadamente 503 años y un poquito más de ese hecho inolvidable que ocurrió en un 31 de octubre. Y por eso hoy yo quiero predicar bajo el tema la Reforma Protestante, un grito de luz. Y quiero compartir con ustedes 3 ideas importantes que surgen. Ya estaban ahí, pero la Reforma le dio todavía más empuje a esas 3 ideas. Un grito de luz, un grito teológico y un nuevo amanecer. Y cuando hablamos sobre la Reforma Protestante, un grito de luz, usted tiene que entender, iglesia del Señor, que la Reforma Protestante fue una luz que disipó las tinieblas que hasta el siglo XVI estaban controlando las mentes de la mayoría de la gente. Las tradiciones y las supersticiones que en ese entonces predominaban. Digo en ese entonces porque en ese entonces tenían una fuerza todavía aún mayor. Pero todavía hoy en día las mismas tradiciones y supersticiones siguen estando en medio nuestro. Pero la Reforma pudo disipar con la luz del Evangelio y anular esas tradiciones, esas supersticiones, y le ha permitido a la gente pensar y razonar sobre esas tradiciones y esas supersticiones. La Reforma Protestante sacó a la luz todas esas mentiras que permeaban en ese entonces. Lamentablemente todavía hoy siguen en medio nuestro. A pesar de ese hecho histórico tan importante, todavía hoy en día hay mucha gente que siguen creyendo en esas tradiciones y en esas supersticiones que una sola institución controlaba. La luz de la Reforma es importante porque vino a separar la ignorancia del conocimiento, la tradición de la revelación, la falsedad de la verdad y lo humano de lo divino. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso fue lo que vino a traer esa luz de la Reforma Protestante. Hubo un hombre que Dios usó. Un hombre que Dios usó para que fuera el portavoz de esa antorcha de la luz del Evangelio. Si ustedes van conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 3, vayan conmigo ahí. Génesis 1, 3. Acompáñenme a ese verso cortito. Pero mira lo que dice ese verso bíblico. La Biblia dice en Génesis 1:3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y la luz también se usa para compararlo con la palabra de Dios.
La Biblia, el Evangelio, es la luz que trae esperanza y conocimiento y salvación a nuestras vidas. Y ese versículo 3 de Génesis 1 lo queremos aplicar a esta enseñanza. El Señor a través de su palabra ha dicho: sea la luz, y fue la luz. Aquellos que leemos la Biblia y que escudriñamos la palabra de Dios, la luz del Evangelio nos ha alumbrado a nosotros. Y cuando nos alumbró, desapareció de nuestras mentes y de nuestros corazones las tradiciones y supersticiones que aquella institución controlaba. Nosotros recibimos la luz del Evangelio porque el Señor trajo el Evangelio a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo, por segunda vez, el Señor está diciendo: sea la luz, y fue la luz. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted vino a los pies de Cristo, se hizo realidad el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis: sea la luz, y fue la luz. El día que la hermana dio el paso de fe, ese día el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. El día que cada uno de ustedes y yo dimos el paso de fe y le entregamos nuestra vida a Jesucristo, se hizo presente el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis en nuestras vidas: sea la luz, y fue la luz. ¿No le parece hermoso eso? Por lo tanto, la reforma es un grito de luz. Un grito de luz en el siglo XVI ante las tradiciones que permeaban en ese tiempo. Vino a disipar eso. Pero vamos a ver en el día de hoy. En el día de hoy, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que volver al versículo 3 del capítulo 1 de Génesis. Tenemos que seguir proclamando la luz del Evangelio para que sea la luz en el corazón de la gente. La ignorancia sigue permeando en medio nuestro. Las supersticiones siguen en medio nuestro. Esta semana que se está celebrando muerte, el país vecino, la nación vecina nuestra, esta semana ni clases hay, porque toda la semana es para celebrar muertos, para resaltar los muertos. Y la nación americana para celebrar brujas y monstruos y cosas que no agradan al Señor. El mundo de las tinieblas, para alabar el mundo de las tinieblas. Y voy a decir una bomba, y hay iglesias evangélicas que para que muchos niños no salgan corriendo y para que los hermanos no se les vayan, han disfrazado la celebración. Y vamos a hacer un evento de esa celebración disfrazado. Y disfrazamos a los niños de caricaturas cristianas. Aleluya. Para que no tengan tentación de celebrar lo que el mundo celebra. Tenga mucho cuidado, porque el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Alabado sea el nombre del Señor. Y donde hay luz, no hay tiniebla. ¿Están de acuerdo conmigo? Donde no hay luz, no hay tiniebla. Bendita la gloria del Señor. Tenemos que levantarnos, la iglesia del Señor, a proclamar la luz del Evangelio, para que la luz llegue a los corazones y a los hogares. Podemos enseñarle a nuestros pequeños, podemos enseñarles la luz del Evangelio y hablarle con claridad las cosas. Porque el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis no puede quedar en el olvido como un versículo bíblico que solamente habla de los comienzos. No. Ese versículo 3 del capítulo de Génesis todavía
tiene y tendrá vigencia. El Señor está constantemente diciendo: sea la luz, y la luz del Evangelio va a brillar en nuestros corazones. Bendita la gloria del Señor. Ahí en tu hogar, si tu hogar está en tinieblas, pues mira, el Señor dijo en su palabra: sea la luz, y la luz del Evangelio va a brillar. Por eso que nosotros celebramos la reforma, o por lo menos la mencionamos. Si no lo sabías, tienes que saberlo ahora, porque esa reforma dio paso al empuje de la luz del Evangelio. Y necesitamos hoy en día que la iglesia del Señor, hoy más que nunca, sea portadora de la antorcha del Evangelio, de la luz del Evangelio. Por eso es que la reforma es un grito de luz. No nos podemos callar y bajar la cabeza y permitirle al mundo que haga lo que quiera. Y nosotros, en vez de contrarrestar eso, nosotros nos alineamos. No, Señor, reprenda al diablo. Nosotros no podemos alinearnos a ninguna de los asuntos del mundo. Aleluya. La Biblia es clara: el que ama al mundo se constituye en enemigo del Señor. Número 2. La reforma protestante fue un grito teológico contra una dogmática que estaba dominando esa institución. Sí, un grito teológico. Antes y después del protagonista de esta reforma, hubieron y hay otros reformadores que dieron sus gritos teológicos. Pero de todos esos reformadores, el más notable de todos ellos fue Martín Lutero. ¿Por qué hasta ahora lo menciono? Porque él fue el más notable. Porque él hizo algo importante. Martín Lutero tomó 95 tesis. Le voy a explicar lo que es una tesis. Y aunque las que él tomó están a manera de compendio, y fue y las clavó allí en la puerta del castillo de Wittenberg, pero eran un compendio. Era simplemente un extracto de lo que había en el corazón de ese hombre iluminado por la palabra del Señor. Él tuvo la valentía de ir al castillo de Wittenberg y clavar esas 95, ese compendio de iluminación del evangelio que llegó a su alma. Y para que eso ocurriera, él tuvo que escudriñar las escrituras. Él leyó, escudriñó y oró. Y cuando usted escudriña, lee y medita en el evangelio, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a dar luz, iluminación y entendimiento del evangelio. Entonces él, leyendo la escritura, meditando en ella, el Espíritu Santo hizo la parte de él. Aleluya. Que es dar iluminación. Y él inmediatamente se dio cuenta de cuántos errores, falsedades, mentiras habían en medio de esta gran institución que controlaban las mentes de todo el pueblo. Y él inmediatamente comenzó a escribir. Una tesis no es solamente saber que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios.
Una tesis no es saber Dios es amor. Una tesis no es solamente saber Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, 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 no. Cuando hablamos de una tesis estamos hablando de un trabajo investigativo que tomó tiempo de oración, de lectura, de escudriñar, de meditación. Tomó tiempo, aleluya, de investigación y llegó, y las más que resaltaron fueron esas 95 específicas. Eso es una tesis. Cuando yo me gradué de mi maestría tuve que presentar un trabajo investigativo, una tesis, y defenderlo frente a un panel de profesionales que iban a decir, muy buen trabajo, usted ha sido graduado, ¡pum! Y me dieron el grado. Y este hombre clavó allí en el castillo de Wittenberg 95. Un compendio de 95 de 95 verdades que revelaban la avaricia y el paganismo y el abuso que había en aquella iglesia en el siglo XVI. Porque en los días de Lutero, oiga bien, porque en los días de Lutero una sola religión podía hacer teología. Una sola religión podía dogmatizar. Una religión solamente podía reclamar la autoridad divina de la interpretación bíblica. Una sola religión. Nadie más podía leer la Biblia. Nadie más podía comentar. Nadie más. Pero él no. Hoy en día, oiga lo que voy a decir. Hoy en día necesitamos más reformadores en nuestras congregaciones. Gente que estén dispuestas a escudriñar las escrituras, a leer la Biblia, escudriñar las escrituras, aleluya, y todo aquello que no es de Dios, levantarse. El evangelio es libertad, no libertinaje. Lo que yo voy a decir no le va a gustar a 2 o 3, pero ya ustedes me conocen. Cuando empiezo a predicar aquí, a mí, plin, aleluya. ¿Sabes cuántos predicadores yo veo que abusan desde el púlpito de las mujeres? Que le faltan el respeto. He visto predicadores en el púlpito decirle a las damas de la iglesia que son prostitutas. He visto predicadores en el púlpito de la iglesia faltarle respeto a niños, a jóvenes y a hermanos de la iglesia por sus ideas dogmáticas, tergiversadas que no son bíblicas. Muchos. Y es triste cuando no hay reformadores, gente llena del Espíritu de Dios, que se levanten a detener todo aquello que no es del Señor. Yo no sé cómo hay varones en la casa del Señor que viene un predicador, le falta el respeto a la esposa y el varón se queda callado. ¿Se imagina? Un predicador que le diga a una hermana como se peinó así, guasado, que es una prostituta. Y el marido al lado y callado la boca. Y los ancianos callados. Y los diáconos callados. Y vienen líderes y personas a manipular, a vender el evangelio. Y los diáconos callados. No, necesitamos gente como Lutero, que conozcan la palabra de Dios, que tengan la valentía de levantarse, aleluya, y defender los principios de la palabra de Dios y de su familia de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Yo tengo varios ejemplos, no los voy a dar todos, de gente que conozco de cerca. Yo tengo en esta iglesia una niña, aquí en esta, que canta aquí,
y alaba a Dios aquí. Pero en otros lugares no se lo han permitido. Y se lo permitían para que no molestara más. Le bajaban el volumen del micrófono para que no se escuchara. Así era. No para que no se escuche porque no se le entiende bien o porque canta feo o cualquier cosa que ellos quisieran decir. Y un día la mamá se levantó. Se levantó y reclamó. Si la oyen bien y si no también. Pero ¿cuál era la idea del reclamo? Era un ejemplo de lo que hizo Martín Lutero. Era como clavar las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Lo que está diciendo es: no hablará bien, no cantará bien, no eso, pero es mi niña, es un instrumento en las manos de Dios y yo quiero que Dios la use, aleluya, y nadie me la va a hacer menos, ni me la va a despreciar, aleluya. Eso se llama personas que se levantan. Wow, qué lío. ¿En qué lío me he metido yo? ¿Cómo yo salgo de esto ahora? Su niño no puede participar, su niña no puede cantar, su niño no puede hacer aquello. ¿Y por qué? Deseamos gente que se levanten. Reformadores en las congregaciones que impidan los insultos, que impidan la falta de respeto, que impidan el desprecio a los menores, a los discapacitados o a cualquier otro que ellos entienden en su mente que no está cualificado. Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado levantó el Señor para avergonzar a los sabios. Bendita la gloria del Señor. Porque Dios usa a quien Él quiere. Dios lo usa como quiere. Dios lo usa cuando Él quiere. Porque al final del día la gloria y la honra es del Señor de gloria. Aleluya. Reformadores. Un grito de luz y un grito teológico. Voy a decir algo más. Hay un espíritu de profecía que está muy grande en el mundo que hoy en día vivimos. Profecías que no son del Señor, que confunden a la gente y al pueblo. Si usted no se sabe levantar con la autoridad de la palabra, esas confusiones van a seguir. Pero falta una más. La Reforma Protestante representa un nuevo amanecer dentro del mundo eclesiástico. Representa un nuevo amanecer dentro del mundo eclesiástico y en el plan del Señor. Dios permitió esa reforma para que el evangelio se siga expandiendo. La persecución en los tiempos de la iglesia primitiva, ustedes no piensan que fue necesaria. Porque ustedes creen que fue necesaria la persecución en los tiempos de la iglesia primitiva. Para que la gente corriera a llevar el evangelio a todo lugar. Ellos pensaban que con la persecución iban a detener el evangelio, pero se equivocaron. Porque ¿quién detiene la autoridad del evangelio? Bendita la gloria de Dios. Las persecuciones son necesarias de cuando en cuando para que la iglesia despierte, para que los creyentes despierten, aleluya, y nosotros podamos
tener un nuevo amanecer eclesiástico. Si aquella institución hubiese seguido controlándolo todo, ¿cómo hubiésemos estado hoy en día? Pero la Reforma Protestante fue un nuevo amanecer en el plan de Dios. La Reforma Protestante era una huelga religiosa. Estamos en los tiempos de huelga, ¿verdad? Pues aquí pues protestan por todo, menos para las cosas del Señor. Aquí protestan por todo. Por todo se protesta aquí. No hay nada por lo que no se proteste, excepto las cosas del Señor. Nos van a cerrar las iglesias, nadie sale con un cartelón allí a batallar, nadie. La Reforma Protestante es una huelga religiosa, es una unión de creyentes en contra de ese antidogmatismo que había en ese entonces. La Reforma Protestante es la oportunidad que tenía la gente para atreverse a lanzarse a hacer algo para el Señor. Era la manera de: déjame corroborar si lo que me están diciendo es verdad. Concluyo. Este ayudante mío no me ayuda. Oiga bien, en mi conclusión, yo quisiera motivarle a usted a que comience a orar de esta forma. Mira de la manera que yo quiero que usted ore. Número 1, primero dele gracias a Dios por haber levantado reformadores a través de la historia. Dele gracias a Dios por eso. Gracias a Dios hubo un atrevido que gracias al empuje de ese que se atrevió, muchos salieron de la ignorancia. Dele gracias a Dios por eso. Pero cuando piense en eso, dándole gracias a Dios, dile: Señor, necesitamos más reformadores con convicciones en tu palabra. Necesitamos, Señor, más reformadores con convicciones en tu palabra, que tengan la valentía, la capacidad de no simplemente poner 95 tesis en la puerta de Wittenberg, sino que yo pueda con la palabra de Dios levantarme y hablar el evangelio y ser luz, porque hay muchos que siguen en tinieblas, en ignorancia. ¿Sabe cuántos familiares de ustedes en esta semana le van a llevar comida a sus muertos a la tumba para que coman? Después vienen los borrachos del barrio, se comen la comida, ellos van al otro día: mira, se la comieron. No, hombre, y andan los borrachos altos. ¿Sabe cuánta gente cuando llegue esta semana
Porque eso es mental, eso es mental. Comienzan a decir, ya yo estoy sintiendo la presencia de mi mamá, como dicen ellos. O de mi papá, que me hablan y me miran y me cuidan. ¡Mentira! Dele gracias a Dios por los reformadores del pasado. Pero pídele a Dios que levante más ahora. Pídele a Dios más ahora. Número 2. Pídele al Señor. Pídele a Dios. Porque les había mencionado que la reforma trajo un nuevo amanecer. Para que la gente pudiera expresarse y conocer el Evangelio. Pues pídele al Señor que te use como instrumento para ese nuevo amanecer. Ay, 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 estoy asustado, escuché un amén nada más. Preocupante, un solo amén escuché. Pídele a Dios que te use como instrumento a ti. Alabado, alabado, alabado. Hay algunos que dieron amén entre dientes, porque si dicen amén, el Señor le va a tomar la palabra en serio. Porque desde tu sala, desde la terraza de tu casa, desde el porche de tu casa, allí puede comenzar un nuevo amanecer del Evangelio para tu comunidad. Bendita la gloria de Dios. ¿Usted sabía que también el diablo tomó ventaja de la reforma protestante? Sí, claro. Espérate. Ya que me descubrieron y me quitaron la careta aquí, me voy a disfrazar de otra. Y levantó instituciones como los Testigos de Jehová, los Mormón, los adventistas que andan tergiversados. Incluso iglesias pentecostales que andan torcidas también. Ay, pastor, que usted está diciendo, sí. Hay iglesias pentecostales que han perdido el rumbo. Pídele al Señor que tú quieres ser instrumento de un nuevo amanecer. Aleluya. Pero ¿cuál es el nuevo amanecer para mucha gente hoy? Porque el enemigo tomó ventaja de eso para levantar nuevas instituciones que se alejan de los principios de la palabra del Señor. Y si tu idea es levantar nuevas instituciones que se alejen de la palabra de Dios, también estás perdido. Necesitamos un nuevo amanecer sin perder el enfoque del blanco de la soberana vocación que es Cristo. Grupos de célula, grupos de oración, clases bíblicas. Lo que yo pueda hacer para bendecir la obra del Señor. Porque la reforma trajo un nuevo amanecer. Wow, ¿están conmigo?
Es un grito de luz, dígalo conmigo, es un grito de luz. ¿Cuál luz? La luz de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Es un grito teológico, donde un instrumento de Dios fue usado, como Martín Lutero. Y hoy en día usted tiene que ser y debe ser ese instrumento que proteja a su familia, que cuida de lo suyo, que guarde de la gente que Dios le puso en sus manos. Y número 3, es un nuevo amanecer. Iglesia, vamos a despertar. Vamos a despertar. Porque muchos han caído en el sueño y en las equivocaciones. ¿Sabes cuánta gente hay escondida detrás de grandes instituciones y lo que están es escondiéndose? Porque realmente no quieren ser usados por el Señor y no quieren vivir en la santidad que Dios demanda. Es más, yo voy a decir algo más duro todavía. Hay instituciones e iglesias como la de Lakewood, y lo estoy diciendo con todas sus letras, con su nombre, donde van miles de personas, y muchos de esos miles son personas escondidas, que se refugian y se esconden ahí para no vivir como el Señor desea que vivan a la luz de la Escritura y para no ser instrumento. ¿Se ha dado cuenta que el Señor no está volviendo a los tiempos de antes? A grupos que se muevan por todos lados para alcanzar. Nos dejaron los grupos grandes, nos cortaron de aquí, nos cortaron de allá. Pero aquellos que aman a Dios y que han sido sabios, no se han dejado amedrentar por nada ni por nadie. Y en sus propias casas reúnen 4, 5, 6, 2 o 3. Pero hay que seguir orando, hay que seguir estudiando, hay que seguir clamando, hay que seguir evangelizando. No nos podemos detener. Este es un nuevo amanecer. Vea la problemática del COVID-19 como un nuevo amanecer, como una oportunidad de hacerle estrategias nuevas para que el evangelio avance. No se detenga, al contrario, avance. Ya terminé. Las plataformas digitales de donde estoy ministrando me han dado la oportunidad de llegar a muchos lugares y a muchos hogares donde antes posiblemente yo no podía llegar, pero estoy usando esta plataforma para llevar el evangelio de Jesucristo. Yo veo esta plataforma como un nuevo amanecer para mí. Ya pronto las emisoras de radio no hayan que hacerse. Y ya pronto las emisoras de televisión van a estar desesperadas buscando qué hacer. ¿Por qué? Porque antes tenían el control. Si usted no pagaba tanto al mes, usted no podía tener un programa de radio. Si usted no tenía dinero para pagar un buen programa de televisión o de radio, usted no podía usar la radio ni la televisión para predicar el evangelio porque usted no contaba con la plata. Se levantaron redes sociales que poquito a poquito le han ido comiendo los dulces a la radio y a la televisión. Ahora cualquiera puede prender el teléfono y irse live y que el mundo entero lo vea. Eso se llama reforma. ¿Usted sabe que eso se llama reforma? Eso se llama reforma. Hubo una persona que se atrevió a usar sus ideas y sus conocimientos
porque tal vez no le dieron oportunidad, entonces se lanzó. ¿Sabe cuántas veces, cuántas puertas yo toqué de radio y de televisión para poder predicar los domingos junto a la iglesia? Y no se abrían las puertas por una razón o la otra, o si no me pedían mucho dinero y no se podía costear. Pero Dios preparó una plataforma para que ahora yo pueda predicar el evangelio, aleluya, y todo el mundo que se conecte lo pueda ver y lo pueda escuchar. A Dios sea la gloria. Un nuevo comienzo. Póngase en pie, iglesia. Aleluya. Un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad que Dios te da